Vamos de inmediato al análisis de nuestro tema del día. Nos acompaña Andrés Aciaín, economista de la Cátedra Nacional Arturo Jauretche, precisamente para abordar este tema desde Buenos Aires, Argentina. Andrés, gracias por este tiempo en Telesur. Y bueno, para iniciar la entrevista, hay una nueva gestión de gobierno y a la cabeza el empresario Horacio Cartes, que ha prometido construir un Paraguay de progreso y bienestar, pero a poca distancia de su discurso, una manifestación de docentes y personal médico exigía reivindicaciones salariales. ¿Cuál es su perspectiva sobre este escenario? Bueno, la perspectiva es de un gobierno que comienza, por lo tanto siempre hay que dejarlo dar los primeros pasos para ver en qué dirección los toma. Uno, por los antecedentes del presidente y del Partido de Colorado, lo que se ha transformado en las últimas décadas, tiene pocas expectativas de un cambio favorable para la mayoría de la población del Paraguay, pero no por eso uno puede dejar ante un gobierno nuevo de tener siempre cierto. Es que en Paraguay hay muchas deudas sociales pendientes que vienen arrastradas de hace décadas, siglos podemos hablar, y que, bueno, entre ellas están estas reivindicaciones momentáneas de los docentes por cuestiones salariales, de bonificación, de jubilación y efectivización, y esto se enmarca en un problema más grande, ¿no?, del Paraguay como un todo, que es la gran desigualdad, ¿no?, uno de los países más desiguales que existen en América Latina. Andrés, Paraguay enfrenta una seria crisis presupuestaria y fiscal con grandes deudas a empresas constructoras privadas, suministradoras de medicamentos e insumos para la población, y también Petróleos de Venezuela tiene una gran deuda con esta empresa petrolera venezolana. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar la nueva gestión de Horacio Cartes a propósito de todas estas de todos estos pagos que debe hacer precisamente la gestión de Paraguay a otros lugares del mundo? Bueno, el problema de Paraguay, tanto presupuestario, tanto como de las deudas externas que tiene, como de la alta desigualdad, se basan básicamente, hay que tener en cuenta que Paraguay es una economía agrícola. El 42% de los paraguayos viven en el campo. Sin embargo, tiene una brutal concentración de tierra. Se calcula que solo el 2% de la población acapara el 80% de la tierra cultivable del Paraguay. El producto estrella de esta pequeña oligarquía que se ha apropiado de las tierras de la mayoría del Paraguay es la soja, que está viviendo un momento fantástico en términos de precios internacionales y de dinamismo, pero sin embargo este sector hasta el momento no aportaba ni siquiera el 1% de la recaudación del Paraguay. Entonces el problema fiscal del Paraguay es que los grandes señores que se han apropiado de la tierra y que están haciendo agronegocios con la soja, con una rentabilidad extraordinaria, no pagan nada de que el Estado pueda hacerse obtener dólares de estas exportaciones, que más o menos, para que tengan una idea, el 50%, o sea, uno de cada 2 dólares que gana el Paraguay exportando son de la soja y son de este sector, cobrando el impuesto. Hace poco se acaba de aprobar un impuesto del 10% a la exportación de soja, trigo, maíz, y bueno, hay que ver si con esto se logra llevar a cabo. También en Paraguay hay mucha ilusión impositiva, pero si se logra efectivamente cobrarle por lo menos el mínimo del 10%, se puede plantear que algunos de estos problemas presupuestarios y de deudas se pueden empezar a resolver, porque obviamente si en una sociedad la mayor fuente de riqueza, que es la tierra, y el negocio sojero no aporta nada al fisco, muy difícil un Estado puede ser sustentable y muy difícil que pueda cumplir con sus deudas externas. Bien, Andrés, justamente vamos a revisar algunos datos de la economía paraguaya en el siguiente gráfico. Veamos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la economía se contrajo un 1,8% en el 2012. Esto por culpa de la fuerte caída de la producción agrícola debido a la sequía que afectó al país. Cabe destacar que en 2010, durante la administración de Fernando Lugo, el PIB del país creció un histórico 13,1% en plena crisis financiera mundial. Actualmente un 28% de los paraguayos vive en la indigencia y el 49,6% en la pobreza, según la CEPAL. El presidente Cartes tiene como asignatura pendiente el tema agrícola.
ya que 85,5% de la tierra en el país está en manos del 2% de la población. Asimismo, deberá enfrentar la merma en la producción de los principales rubros del país, como la soya. Andrés Ayzaín con nosotros, economista argentino. Andrés, la participación del Paraguay como observador en la última cumbre de la Alianza del Pacífico sugiere la probabilidad de sumarse a ese organismo con la exigencia de un TLC con México. ¿Habrá un distanciamiento de Paraguay del Mercosur en torno a esta medida? Bueno, mira, esto también está vinculado con lo que hablábamos recién de la estructura productiva y de apropiación de recursos que presenta el Paraguay. Esta pequeña minoría que se ha apropiado de la tierra y que produce soja de exportación tiene sus mercados en el exterior, en el sudeste asiático, en Europa y no en los países de la región, porque produce soja para la exportación a gran escala, no tienen un proyecto de integración regional, no tienen interés en un proyecto de diversificación productiva y distributiva. Entonces, esta pequeña oligarquía, digamos, que es tan fuerte en el Paraguay y que uno piensa que tiene representación en este nuevo gobierno como expresión política, es muy probable que intente perfilarse hacia el modelo de integración regional que plantean este bloque, digamos, del Pacífico, que es un modelo de oligarquías apropiadoras de pequeños recursos, de grandes recursos naturales para la exportación, en lugar de un proyecto de integración y de diversificación productiva e integración social, que es el bloque del Mercosur y la UNASUR. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro invitado el día de hoy, Andrés Ayzaín, desde Argentina, a propósito de este tema en Paraguay, la asunción de Horacio Cartes, que por supuesto ha traído la lectura, no solamente desde el ámbito económico, sino también desde el ámbito político y social, grandes protestas a nivel de los trabajadores. Y bueno, precisamente vamos con nuestra compañera en ese lugar desde Paraguay. Amanda Huerta Morán nos brinda detalles sobre la jornada del día, luego de esta asunción de Horacio Cartes como nuevo presidente de esa nación suramericana. Precisamente comentar lo que ha sido esta asunción con la poca afluencia popular, uno de los elementos más destacados del día. Coméntanos. Hola Luis, un gusto saludarte. Efectivamente, lo que decías, la poca afluencia ciudadana, la poca participación ciudadana en esta asunción de Horacio Cartes. Se esperaba que participaran más personas, pues marca esta asunción el retorno del Partido Colorado, un partido centenario, uno de los más grandes del país, y sin embargo no fue así. Esta asunción estuvo realmente carente de ese sentimiento ciudadano que vimos, por ejemplo, en el año 2008 con la asunción de Fernando Lugo. Pero escuchando el desarrollo del programa, quería agregar algunos datos importantes que tienen que ver con el tema económico que ustedes tratan. Por ejemplo, el país que recibe Horacio Cartes tiene un 20% más, un 20% de aumento en su deuda externa. Este 20% de aumento se dio en un año de gobierno de Federico Franco. Recordemos, la persona que asumió la presidencia después del golpe de Estado parlamentario. Este es un dato muy importante a lo que se va a enfrentar Horacio Cartes en estos próximos 5 años. ¿Qué piensa hacer Horacio Cartes para tener el dinero suficiente y resolver los problemas sociales? Endeudamiento público, seguir la misma línea que venía sosteniendo Federico Franco, acudiendo a bonos, acudiendo a créditos.